Sale, sopa, ya estamos grabando. Ah, pues sí. Entonces te comentaba que que pues necesitas eso, ¿eh? Entonces necesitas saber, este, necesitas saber, caray. Ah, ah. Oye, dice por aquí un compañerito que Bellona tiene otra clase. Estoy viendo que, Sí, pero no es que no está con nosotros. pero hubiese avisado en el grupo, Sí, Daniel Bellona no está aquí con nosotros. aunque, Sí, sale, continuamos. ok, después Entonces te decía, este, te decía entonces, Daniel, que pues realmente la esencia de utilizar un transistor es ubicarlo y con qué parámetros está trabajando, ¿no? Entonces, si tú quieres saber caracterizar bien a un transistor, tienes que saber qué corrientes le entran, qué corriente de colector, qué corriente de base y qué voltajes tiene entre sus terminales. ¿Va? después, Ok. Entonces, la técnica va a consistir en que en esta unidad, pues realmente la técnica va a consistir en que tú aprendas a usar al transistor exclusivamente como un amplificador lineal de señales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una señal de entrada chiquitita, por ejemplo, 100 milivolts de una función seno o 100 milivolts de, no sé, de una señal de temperatura, por ejemplo, y para poderla tratar, a hacerle operaciones a esa señal, necesitas amplificarla. ¿Cuántas veces? No sé, depende de tu diseño. Entonces, se requiere amplificar para que le puedas hacer un tratamiento digital en tu consola, ¿no? Y puedas tú medirla, mostrarla, digámoslo así, en tu panel. De eso se trata simplemente. Lo que pasa, ¿por qué necesitamos amplificar una señal? Porque necesitamos hacer operaciones. Necesitamos darle un procesamiento para poderla tratar y hacerle pues tú como electrónico lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa diapositiva es para mostrarte qué pasa si tú no configuras bien el transistor. Los problemas comunes de un transistor que no está operando correctamente entre la zona lineal es que cuando tú le metas una señal de entrada chiquitita, sí se va a amplificar, pero mira, va a presentar zonas de corte. Ajá. aunque O bien, cambia la onda senoidal, ¿no? si te la cambia, o sea, ya no es como tal, ya no es una reproducción fiel de la entrada, sino ya la cortó, como te lo estoy mostrando aquí, ya la cortó, ya se distorsionó. O bien, esta parte de aquí, pues ya está cortada y ya no es la misma señal. Eso es lo que puedes causar cuando tú no configuras bien al transistor como un amplificador lineal. No vas a tener la reproducción como tal de la señal de la señal de entrada. ¿Cómo saber cuál es el correcto? A ver, barajéamela más despacio, no te entiendo esa ¿Cómo pregunta. saber qué amplificador colocar? Ah, ok. Pues bueno, tú la vas a reproducir. Un ejemplo, una señal de audio chiquitita, ¿no? Sí, maneja Sí, decibeles, sí. bueno, maneja decibelios, maneja potencia, pero sobre todo la calidad del audio, por ejemplo, se te va una LED, se te va un pedazo de voz, ahí quiere decir que hubo algo, ¿no? Se perdió la señal, la cortó, Ah, ok. la metiste a tu amplificador y la cortó. Esta es la ventaja que con los simuladores también ahí se puede dar uno cuenta, ¿no? Así es. Bueno, si tú me dices a mano alzada, pues tienes que hacer tu análisis. Pero si tú estás empleando como dices tú, un simulador, pues bueno, ahí te vas a dar cuenta,
qué voltajes y qué corriente hay. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ajá. Bueno, continuamos. A ver. Entonces aquí, si tú quisieras analizar, ya, no sé si tú ya estás familiarizado con 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 las leyes las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente. Tiempo que no las veo, le soy sincero. Bueno, una de las leyes vas a tener que leer un poquito más. Sí, sí, hay que meterse de nuevo. Sí, pero es cosa de que te metas a YouTube o o a los libros y y veas cómo es analizar una red eléctrica, una red electrónica de empleando voltajes de Kirchhoff. Entonces, si tú quisieras obtener realmente pues el punto Q, el punto de operación del transistor, lo que tienes que hacer es como lo que te estoy describiendo aquí. Uno es aplicar análisis de voltajes y corrientes empleando las leyes de Kirchhoff. Es decir, lo que quieres encontrar son las corrientes y voltajes que hay en cada punto del transistor. De ser así, por ejemplo, resolver por medio de un sistema de ecuaciones lineales, si es el caso, nos vamos a encontrar o te vas a encontrar en muchos casos ejemplos donde sí se requiere hacer un sistema de ecuaciones lineales. ¿Te acuerdas de las matrices? Álgebra lineal. Sí, sí recuerdo. Pues eso es lo que se va a ocupar. Quedamos en mate 3. Sí, también, o sea, todo, te digo que todo eso importa. Ajá. Igual, el objetivo es hallar el voltaje del colector emisor y la corriente del colector a través de esa matemática. Y tres, una vez que tú obtienes esos parámetros, pues bueno, vas a graficar la recta de carga de la corriente, recta de carga de CD, así se le llama. O sea, esta recta que tengo aquí, que te estoy mostrando, ¿sí la ves? Sí, sí es la de va del punto de saturación al punto de corte. Eso es la finalidad. Obtener el punto de operación Q1. El, así es, así es. Pero ¿qué crees? Esta onda es tan largo, esta onda es tan complicado y tan largo que requiere mucho detalle. Entonces, a nosotros, yo creo que a nosotros no nos pareció que nada más se hiciera un análisis de corriente directa, sino también se tiene que hacer un análisis de corriente alterna. ¿Por qué? Pues porque las señales que tú, por ejemplo, que tienes, que procesas en el trabajo como temperatura, presión y todo eso, pues son funciones, señales que están sucediendo en el tiempo continuo, ¿no? En este tiempo. Y las tienes que procesar. Entonces, esas varían pues con el tiempo. Y, y no nada más requieres usar este análisis de CD, sino realmente tienes que hacer un análisis ahora de corriente alterna. ¿Sí me explico? Sí, sí, lo estoy entendiendo. Ok. Entonces, resumo. Si quieres usar al transistor BJT como amplificador de señales, lo que tú tienes que hacer es dos análisis, uno en corriente directa y uno en corriente alterna. ¿Va? Sí, Sí, estoy tomando nota. Estoy tomando nota. sale, sale. Pon atención a esto porque realmente esto está perro, ¿eh? Bueno, no sé, bueno, ibas a estudiar el ejemplo. ¿Le entendiste este ejemplo? ¿Lo leíste? No, no lo vi, la verdad. No lo viste. Bueno, aquí te estoy mostrando yo un ejemplo. Te estoy poniendo aquí de ejemplo un transistor, solamente uno, en donde realmente te están pidiendo que grafiques y que determines el punto Q de cada corriente de prueba que yo le meto, o sea, cada corriente de base que yo le meto, y te pide que grafiques qué corriente de colector le suministra
la fuente al transistor. Entonces te dice, nada más que vamos a graficar de las curvas con la corriente de base de 100 microamperes, 200 y 300 microamperes, que corresponden pues a estas gráficas de aquí, 100, 200, 300, 400, hasta ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si ya sabemos que tenemos las corrientes de prueba 100, 200 y 300 y tenemos los demás datos como el voltaje de la fuente, la corriente de base y la beta del transistor. ¿Sí, sí sabes qué es la beta o no? No, a ver, explícame. La beta es una constante intrínseca del transistor. Esta tú la encuentras en las hojas de datos como la conoces como la H. Como la data sheet, ¿no? Que trae cada uno. Ajá, pero ese parámetro aparece así y es una ganancia de voltaje de corriente directa. Tú la vas a encontrar así en las hojas de datos. Si tú ves en las hojas de datos, te la vas a encontrar así. Por ejemplo, el transistor el 2N3904, tiene una beta de 100. ¿Sí me explico? Sí, sí, lo estoy entendiendo. Ahora sí lo Ok, trae. si lo trae, ahí lo vas a ubicar. Entonces, esa beta de CD es en el transistor, en la hoja de datos aparece como HFE. ¿Sí me explico? Sí, Ok, entonces procedo. Entonces, dado el esquema del circuito, tenemos una beta de 100 o una HFE de 100, un voltaje de 10 volts y el voltaje de base, pues bueno, es variable, lo vamos a ir variando dependiendo la corriente de colector, la corriente de base, perdón, que queremos estudiar para poder graficar. Entonces me dice, aquí te imaginas que pues vamos a cambiar el voltaje de la base, el voltaje de base para producir una corriente de 200 microamperes. Una vez que nosotros ya tenemos la corriente de base, pues bueno, procedemos a calcular, a obtener la corriente de colector respectiva. La corriente de colector, pues bueno, es simplemente el producto de la corriente de base por la beta o la HFE, y así es como vamos a obtener las corrientes de colector. Una vez que yo tengo las corrientes de colector, pues bueno, aplico ley de voltajes de Kirchhoff y y me da esta ecuación, ¿ok? La primera ecuación. Como ya tengo todos los valores, pues bueno, sustituyo aquí el voltaje de la fuente, la corriente de colector que aquí encontré y la resistencia que tengo en mi diseño, ERC. ¿Cómo la voy a sacar? ¿De dónde sale? De dónde sale la ley de voltajes de Kirchhoff? Pues bueno, voy a borrar esto de aquí para que veas. Trabajo sobre esta malla. ¿Sí, sí estás viendo, Daniel? sí, sí lo estoy viendo. Ok, entonces pon atención aquí, profe, para que veas cómo sale. La ley de voltaje de Kirchhoff nada más es que te dice la suma de todas las tensiones, subidas o caídas alrededor de una malla es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Si yo grafico, si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff sobre esta malla, ajá, voy a obtener el voltaje del colector, perdón, el voltaje de la fuente es una subida, es positiva. De ahí me encuentro a la resistencia RC. Todos los componentes pasivos consumen potencia, entonces es una caída menos la corriente que genera la resistencia del colector, o sea, la resistencia por el producto, la resistencia por la corriente del colector. Ajá, es una caída. El voltaje del colector emisor es otra caída. Y todos esos voltajes son igual, si tú los sumas, te va a dar cero.
¿Se entendió? Sí, pues es lo que marca la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, sí. Entonces de ahí sale. Como ya tengo yo pues ese diseño, digo, perdón, en ese diseño, pues ya saco la ley de Kirchhoff-Abbe y ya obtengo que el voltaje del colector emisor son 5.6 volts. Entonces ya con ese voltaje de colector y ya con esa corriente de colector, pues bueno, te digo que puedo graficar ya el primer punto Q. ¿Se entendió? Sí, 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 le estoy entendiendo. Vale. Entonces ya Le- tengo el... Lento, pero sí le estoy entendiendo. Ok, ya está. Entonces ya tengo el primer punto Q. Me voy con el segundo. Voy a suponer que ahora quiero obtener una corriente de base de 300 microamperes, ¿no? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Trato de obtener la corriente de colector para esa corriente de base que tengo ahí, ¿va? Ok, Vuelvo a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla de salida y obtengo que el voltaje de colector emisor me da igual a 3.4, ¿no? 3.4 volts. Vuelvo a obtener el voltaje del colector emisor y vuelvo a obtener la segunda corriente de colector. Grafico el punto Q número 2, sí, ¿va? ahí él incrementando la corriente va bajando el voltaje. Bueno, ya te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cómo va? Esto es ley de Ohm, ¿eh? Todo es ley de Ohm aquí. Entonces, una vez que ya obtengo todas las corrientes y todos los voltajes, ajá, mm, obtengo el último punto Q, ¿va? Ok, Ok, una vez que ya me cansé vamos a decirlo, ya me cansé, ya obtuve todo, ¿no? Todos los parámetros, todos los puntos Q y todas las corrientes de prueba, pues bueno, voy a un espacio de de 2 dimensiones, como te dije, y grafico la corriente de colector y la corriente, voltaje de colector emisor sobre ese espacio, y lo que se obtiene es esto, ¿no? Entonces, al superponer eh, las tres, las tres gráficas, pues bueno, te da un resultado como este, y tú puedes graficar la recta de carga total. Ajá, ok. ¿dudas hasta ahí? No, sí le entendí. Va. Bueno. Entonces, así se va a hacer un análisis de CD. El análisis de CD se utiliza entonces, la conclusión aquí es que se utiliza para encontrar el punto de operación del transistor, ¿va? Se utiliza para encontrar el punto. De operación del transistor. Este fue el análisis de CD, ¿no? El análisis de CD. Bueno, entonces, en este tema, para que tú puedas utilizar el transistor como un amplificador, tú tienes que saberlo polarizar. O sea, saber qué voltajes de base y qué voltajes, por ejemplo, a ver si lo puedo mostrar, qué voltaje le debo suministrar a la de fuente y qué voltajes voy a tener aquí en este punto para saberlo polarizar. O sea, prácticamente es saber qué ponerle aquí. A ver, polarizar un transistor correctamente es saber qué voltaje de fuente le voy a poner, qué voltaje de base va a tener y qué resistencias le voy a colocar, tanto a la resistencia de base como a la resistencia del colector, para que el transistor opere en la zona o en la región lineal.
¿Se entendió? Sí, es más o menos la pregunta que le hice hace rato, nomás que no fue así tan técnica. Ajá, así es. Entonces tú tienes que saber qué resistencias y qué voltaje le vas a poner. Si no aplica, si tú no sabes polarizar correctamente un transistor, no va, no, te prometo que no vas a saber utilizar el transistor. ¿Ya estás? Ok, de acuerdo. Sale. Entonces, aquí en este tema que es polarización del transistor, aquí vamos a encontrar, la literatura tiene bastantes formas, ¿no? Pero la más común es utilizar un divisor de voltaje. De ahí, pues se derivan otras. Puedes tú polarizar, inyectarle voltaje por el emisor, por la base, por el colector. Puedes realimentar, sacar una red del colector hacia la base y bueno, son varias técnicas, pero aquí la que más nos ocupa, la que más nos vamos a utilizar y enfocar, pues bueno, va a ser cómo polarizar el transistor con un divisor de voltaje. Para que tú puedas utilizar también un divisor de voltaje, tienes que aprender dos teoremas. Uno de ellos es el teorema de Thevenin y el otro es el teorema de Norton. ¿Los has ocupado? No te has ocupado. No, ok, bueno. Tendrías que saber entonces un divisor de voltaje. mm, a ver, de manera introductoria. Un divisor de voltaje, por ejemplo, tengo una resistencia ahí, tengo otra resistencia, aquí tengo la fuente, esta resistencia la llamo R1, esta la llamo R2 y por acá tengo tierra. Y lo que intento buscar con el divisor de tensión o el divisor resistivo es saber qué voltaje voy a tener en medio de esas dos resistencias, ¿va? Entonces, por ahí hay una regla eléctrica de que un divisor de tensión en este punto, por ejemplo, si yo quiero saber qué voltaje hay en el punto BB, entonces por la regla del divisor de tensión te dice que ese voltaje en ese punto es la resistencia 2 sobre o partido por la resistencia 2 más la resistencia número 1 por el voltaje de la fuente o el voltaje total. ¿Se entendió? Sí, Ok, esa regla la vamos a ocupar bastante. ¿Sí me explico? sí, la estoy apuntando. Ok. Volviendo al tema, si ya nos dan un transistor para analizarlo, por ejemplo, como este, hablando de los divisores de tensión, tú tienes que ubicar la parte de polarizar a un transistor implica que tú debes de aplicarle voltajes y corrientes de forma correcta, pero vas a trabajar con las mallas de entrada del transistor, es decir, del colector hacia atrás. O sea, te está diciendo que vas a trabajar en esta zona. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, le estoy entendiendo. Vas a trabajar la zona de la base del transistor, la zona del emisor. ¿Sí me explico? Y nada más lo que es la parte de la base y la parte del emisor. La parte del emisor, así es. ¿Ok? Vas a trabajar con la malla de entrada. Pero para saber qué tipo de divisor es, porque hay dos, el divisor exacto y el divisor que es rígido. Entonces, tú tienes que saber
al hacer el análisis, qué tipo de divisor es. Te dice, por ejemplo, para determinar qué tipo de divisor es, tienes que checar el voltaje en la base. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues bueno, la regla del divisor de voltaje, la que te mostré. Si esta es R2 y esta es R1, el voltaje en el punto, el voltaje de base es el que está aquí en el punto en el punto A, este de aquí. El voltaje de la base es este de aquí que estoy marcando. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces te dice, en ese punto, si es rígido, entonces el voltaje de base va a ser mayor al voltaje, como si tú lo calcularas como con el divisor de tensión. ¿Me explico? Si te da, si te da ese voltaje mayor al que aplicaras con un divisor de tensión, entonces por automático se trata de un divisor rígido. A ver, ahí de nuevo, de nuevo. Ok. Vamos a suponer que tú tienes este circuito así, de cero, ¿no? Y tú le metes tu multímetro, tú haces tus cálculos y dices, ah, pues bueno, aquí veo resistencia R1, veo resistencia R2, ajá, y yo quiero saber qué voltaje tiene aquí. Ah, pues te vas con la finta, ¿no? Ah, pues voy a aplicar el divisor de tensión, la regla del divisor de tensión, que es esta, la que te expliqué aquí en la diapositiva, Sí, sí, esta de aquí. sí. Te vas con la finta y ¡pax! Lo calculas y me da, no sé, 2 volts o 3 volts, ¿no? Le metes el multímetro, lo analizas físicamente y resulta que aquí, en este punto, te da 5 volts. Y tú calculaste con tu divisor de tensión 3.6, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, 5 volts es mayor que 3.6. Cuando tú veas eso así físicamente, que no concuerda bien con tus cálculos ni se aproxima, quiere decir que en ese punto tú estás tratando con un circuito de polarización de divisor tipo rígido. ¿Me expliqué? Ok, Entonces, cuando tú tienes ese tipo de circuitos de polarización, te vas a encontrar con que la corriente de emisor es ligeramente mayor que la del emisor. Ajá. La otra condición es que la corriente que fluye por la resistencia 2 va a ser mayor que la corriente que le vas a meter al transistor o que le está entrando al transistor, o sea, la corriente de base. ok. ¿Sí me explico? Es lo que tú vas a observar. Sí, 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 lo entendí. ¿Sí? La otra condición para ver si es rígido es que teóricamente hay una resistencia de entrada a la base. Digo teórica, que aproximadamente va a ser igual a 10 veces el valor de la resistencia número 2. ¿Cómo calculas la resistencia de entrada a la base? Pues bueno, la resistencia de entrada a la base teóricamente va a ser igual al producto de la beta o la HFE por la resistencia de emisor. Si tú al hacer los cálculos obtienes algo así, entonces estás tratando con un divisor rígido. Ok. ¿Me explico? Sí, sí le capté. Ok, si al hacer los cálculos y en tu circuito estás verificando que no se cumple ninguna de esas dos reglas, entonces vas a estar trabajando con un divisor de voltaje exacto. ¿Sí me explico? Sí, no existir esa relación, pues se tiene que darle la El otra otro, opción. así es, la otra opción. Y la otra opción de la que tú me hablas es divisor de voltaje exacto.
Y para esto También, se ocupa la teoría del equivalente, del circuito equivalente de Thevenin. ¿Va? ok. ¿Y en qué consiste? Pues esto es algo facilito. Te comienzas por el circuito original en CD, es ese que te estoy mostrando, y la intención es reducir todo ese circuito a una resistencia y a un voltaje teórico, reducir el circuito a este tipo de bloques, como el que está sombreado en color gris. Esa es la finalidad. Este es con ambos, nada más con corriente continua. Así es, nada más que es corriente continua. Entonces, si te das cuenta aquí, lo que se va a obtener con el circuito equivalente de Thevenin sobre la malla de entrada del transistor es obtener un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Ajá. Ok. La resistencia equivalente de Thevenin la vas a sacar de aquí, del paralelo de estos dos. Ajá. ¿Sería la suma de esas? No, es el paralelo. Ah, ok. O sea, un paralelo para que nos estemos en línea. La resistencia de Thevenin va a ser el paralelo de R1 con R2. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Y el voltaje de Thevenin lo vas a sacar de esta forma. Ah, pues lo vas a sacar así, con esto, como si fuera un divisor de tensión. ¿Va? Ok. A ver. Ah, pues ahí te la estoy mostrando en la diapositiva. Ajá, ahí está. ¿Vale? Te dejo ahí la diapositiva para que la notes. Sí, lo estoy apuntando. Ok. Bueno, hasta ahí se entendió. Sí, lo estoy entendiendo. Sale. Entonces, no me voy a detener mucho porque sí tengo que explicarte en otra hora, de aquí de las 2 a las 3, cómo operar el transistor en amplificador. Entonces, yo voy a suponer que te doy el repaso de lo que es el análisis de voltaje de análisis de un circuito en cómo es polarizar un circuito con divisor de tensión. Entonces, de Ok. ahí ya los demás los vas a estudiar tú. Sí, de acuerdo. Sí, porque ya me voy a saltar polarización del emisor, polarización de la base y polarización de lo demás, de otras técnicas. Entonces tengo que entrar al transistor como amplificador. Aquí ya es saber, para este tema tú ya tienes que saber tener bien manejado cómo polarizar al transistor. ¿Va? Ok. Órale, pues. Entonces, hablando de amplificadores con transistores, pues bueno, vamos a encontrar aquí cuatro formas de cómo utilizar a un amplificador. Entonces, la primera forma es configurar al transistor en emisor común. La segunda forma es colector común. La tercera forma es envase común. Y cuatro es utilizar a los transistores BJT en modo diferencial. El punto número 4 ya no es de este tema, pero sí te lo estoy explicando. O sea, te digo cómo es. Nosotros vamos a ver emisor común, colector y el base común. ¿Va? Ok. Cuando tú analizas un transistor como amplificador,
te había comentado que se hace un análisis de CD y un análisis de CA. El análisis de CD lo vamos a ocupar para encontrar el punto de operación al que le llamamos punto Q. Cuando nosotros hacemos análisis de corriente alterna, nosotros lo que queremos encontrar es los parámetros del circuito en alterna. ¿Qué parámetros? Los parámetros de las ganancias, conductancias, impedancias de entrada y de salida. Y para eso el análisis de SA se basa pues sí, utiliza parámetros de ciertos modelos. Hay modelos H, hay modelos R del transistor. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros vamos a ver ese tipo de modelos. ¿Va? Ok, Ok. La finalidad, te recuerdo, la finalidad de esto es saber trabajar el transistor y obtener de los modelos, de los distintos modelos que tenemos para estudiar el transistor, las ganancias, conductancias e impedancias de entrada. ¿Por qué? Porque queremos, eso nadie te lo dice, ¿eh? Porque al final nosotros queremos transferirle la mayor cantidad de energía a tu circuito. Es decir, ha comprado, vamos a decir que tú quieres hacer una Alexa, una bocinita, pero si tú no analizas bien a tu transistor, por más que tú te hayas comprado en tu tienda electrónica, un transistor de potencia, pero si tú no le das la energía suficiente para operar, no vas a obtener la potencia necesaria para hacer tu bocina. Vamos a decir que tú tienes una bocina de 8 ohms, de 3 watts, pero cuando tú la conectas, la quieres acoplar a tu transistor amplificador, pues va a resultar que no tiene la potencia suficiente y no la vas a poder excitar y no se va a escuchar. Para eso sirve el analizar un circuito empleando modelos H y R. ah, ¿Sí se ok. entendió? Sí, sí. Normalmente es lo que se ocupa para lo del sonido. Así es. No sé si has escuchado, bueno, yo cuando escucho a un sonidero o a una persona que dice, me compré un amplificador de 4 canales de bass, que tengo una bocina, ¿cómo se dice? Tengo una bocina de 8 ohms, de tantos watts. Yo nada más me le quedo viendo y digo, pues bueno, ¿y qué? ¿Con qué potencia la estás alimentando? ¿Con qué corriente? Ajá. Y si Sí, sí, realmente, así es, sí, sí has visto eso, ¿no? sí, sí lo he escuchado. O a veces le adaptan, compran bocinas, baffles y todo, y resulta que la salida del amplificador no es para ese tipo de bocinas. Sí, sí lo he Entonces, visto. eso pasa, y a veces el sonido se les escucha muy, muy gacho porque pues adaptan bocinas, acoplan bocinas con una impedancia diferente a la que el amplificador o el instructivo el diseño les marca. ¿Sí me explico? Sí, sí le entiendo. Entonces, eso pasa muy comúnmente. Bueno, para eso es ese análisis. De hecho, va muy de la mano ese tipo de, de, este, de transistores que se ocupan para realizar ese tipo de amplificadores. Bueno, entonces continuamos. De acuerdo. Ok. Aquí, cuando tú hagas ahora, como ya estamos entrando en la zona lineal del transistor, tú debes de tener o considerar dos cosas. Cuando tú agarras y quieres hacer análisis de CD, entonces esto anótalo, esto es importante porque te lo voy a preguntar en el examen. Los capacitores de acoplamiento, si es que los lleva y de puenteo, van a ser circuitos abiertos. Ajá. Dos, si tú tienes fuentes de voltaje alterno,
¿Las vas a pasivar o van a ser 0 volts? ¿Sí? Ok. Esa es la otra consideración. Cuando tú hagas análisis de corriente alterna, lo que vas a hacer, van a hacer dos cosas. Los capacitores que tenías, que eran de acoplamiento y de puenteo, se comportan como cortocircuitos o circuitos cerrados. O sea, un cortocircuito. Es Ok. esto. ¿Va? Sí, ya lo ¿Ya apunté. estás? Ok. Dos, si tú tienes fuentes de CD, las vas a reemplazar por referencias a tierra, o sea, van a ser tierras. Ajá. Ah, ok. Así me quedó medio. ¿Sí o no? Llamó la atención. ¿Sí? Sí, ¿Tienes en duda ese en sector me esta? llamó la atención. Ok, vamos a ver. Si tú ya terminaste de hacer tu análisis de CD, ahora quieres analizarlo por CA, lo que tú vas a hacer es que si tú tienes una fuente de voltaje, Ah, sí, ya lo entiendo. Sí, porque se cambió la fuente de corriente directa a corriente ajá, alterna. así es, vas a quitar o lo que tú vas a hacer, la vas a reemplazar por una tierra y ya. ¿Sí me explico? Sí, sí, lo entendí ahí. Me quedé que era de CD y se quedaba en CD conectada a tierra, pero ya vi que no, se reemplaza. No, nada más se reemplaza. Esto es para realizar los análisis. Recuerda, cuando tú empleas un transistor o quieres operarlo como amplificador lineal, y a fuerza tienes que hacer dos análisis, uno de CD y uno de CA. Y cada análisis tiene diferentes objetivos. ¿Sí me explico? Sí, fue lo que me mencionó en las Ah, diapositivas anteriores. así es. El análisis de CA lo vamos a necesitar porque necesitamos encontrar las ganancias de voltaje, la potencia y las corrientes. Ajá. O sea, aquí vamos a encontrar ganancias de voltaje, ganancias de corriente, ganancias de potencia, parámetros de entrada y resistencia de salida. Para eso es el análisis de CA. ¿Sale? ¿Sí me Sí, escuchas? doctor. Sí, es que se va de repente la internet aquí. Los problemas Ah, con Telmex y tenemos la internet de respaldo aquí en el ah, trabajo. ok. Sale, sale. Ah, sale, sale, sale. Bueno, ¿me escuchas? Fíjate. Ya estamos armando un alboroto Sí, ahí en es lo que vi, de lo que está Ajá. ahorita leyendo, lo que sonó. Sí, pero pues tú eres mi único alumno. ¿Qué puede Pues sí, pasar? Pues sí. Bueno, entonces mira, te presento al amplificador en BJT configurado como perdón, como emisor común. ¿Por qué emisor común? ¿Por qué se le conoce así? ¿Por qué? Porque la señal de salida está sobre el colector y el emisor está referenciado a través del capacitor de puenteo a tierra. ah, ok. ¿Va? Ese es para el Ah, amplificador BJT con emisor común. configurado como emisor común. Entonces, la segunda característica, mira, si te das cuenta, aquí aparece resistencia R2 y aquí R1. Es un divisor resistivo, Que sí. ¿sale? Por el otro lado, aquí tengo capacitores de acoplamiento.
que es el C1. Microfaradios, ¿no? Ajá, así es. La señal de entrada, que es de alterna, es una función seno de 100 Hz, es alterna. Por acá tengo mezclado también, está polarizando y dándole energía, suministrando energía al transistor la fuente de voltaje de corriente directa. Ajá, Y es lo que estoy viendo, que tiene doble alimentación. así es. Y aquí, tú ya aquí estás tratando con dos cosas, con dos diferentes fenómenos, el de CD y el de CA. Tiene su resistencia de colector, su resistencia de emisor, la beta del transistor con la que tú estás trabajando y a este le llaman capacitor de puenteo. ¿Sí lo ves? Sí, va conectado a tierra. Ujú. Sale. Ok. Entonces, el punto número uno es, bueno, el inciso A es efectuar el análisis de CD. Entonces, como te decía, si estamos en un emisor, en un circuito amplificador emisor, lo que voy a hacer es a todos los capacitores que yo vea en el circuito original, los voy a considerar como circuitos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que todos los capacitores que yo vea, tanto C1 como C2, los voy a chispar, los voy a abrir. Ok. Ajá, van a ser circuitos abiertos, los voy a abrir. Es más, si quieres, quítalos. Si yo tengo fuentes de voltaje alterno, como esta de aquí, como BI, B sub I, la voy a hacer 0 volts. Pues bueno, en vez de esa, la voy a reemplazar por tierra. ¿Va? Ok. Ya que ya hice ya que tomé en cuenta la consideración del punto uno, pues bueno, voy a hacer el punto 2. Voy a redibujar mi circuito y voy a iniciar con el procedimiento el procedimiento para encontrar el punto Q del circuito que tengo. ¿Va? Ok. Sale. Que es el que corresponde aquí a esta segunda diapositiva que te estoy mostrando. El análisis, entonces, me queda así de esta forma. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo. Ok, entonces yo determino que la corriente de base va aquí entrando. Ajá. Y por aquí hay una corriente de colector. No te vayas con la finta, este de aquí es un voltímetro que yo tengo conectado. Que le iba a preguntarle de dónde salió el voltaje ese, porque No, es un en el simulador eso es una sí, herramienta, es un sí, voltímetro, sí lo ves. ajá, pero en realidad va así, la corriente que está atravesando por el colector y la corriente de emisor, ¿va? Ok. Sale. Entonces, la primera observación que yo tengo, que te hago es, ya me quedó como un divisor resistivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, porque ya se hizo el primer paso. Ok. Entonces lo que tengo que hacer ahora es sustituir todo ese circuito por un circuito equivalente de Thevenin. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin me pide que yo calcule o obtenga la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo calculo? Pues la resistencia de Thevenin, que a esa le voy a llamar, para que nos vayamos acostumbrando, RB, y va a ser el paralelo de R1 con R2, ¿va?
Sí, sí. Ok, y el voltaje de Thevenin pues es simplemente la regla de un divisor de voltaje común y cualquiera. ¿Sale? Una vez que yo obtengo eso, la resistencia equivalente, vuelvo a redibujar el circuito y queda de esta manera. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo. Ok. Entonces el punto 2, lo que quiero es encontrar la corriente de base y la corriente de colector. Aquí lo que voy a hacer es, si yo quiero encontrar el voltaje de base o el voltaje y la corriente de colector, perdón, la corriente de base y la corriente de colector, trabajo sobre la malla de entrada, o sea, sobre la unión base-emisor. ¿Estás de acuerdo? A ver ahí. Ah, no, sí, eso lo hizo mención en las diapositivas pasadas. Sale, entonces voy a trabajar sobre estas, sobre la malla de entrada, que es esta. Ajá, ¿va? Sí, de acuerdo. Si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de la malla de entrada o la malla 1 que tengo ahí mostrada, voy a obtener esta ecuación, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Ya estás. Entonces obtengo, fíjate, una relación por ahí. Tengo ahí, en esa ecuación tengo el voltaje, tengo la corriente de base y la corriente de emisor. Híjole, tengo ahí dos variables. No conozco ni la de emisor ni la corriente de base. Entonces, ¿cómo le hago? Lo que yo hago es, tengo que encontrar alguna relación matemática que me diga o que me establezca qué relación hay entre una variable y otra. Y bueno, si la tenemos. Me dice que la corriente de base, pues bueno, es igual a la corriente de emisor entre la HFE o la beta de CD. Y la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces yo hago esas sustituciones sobre esa ecuación, sobre esta. Sustituyo aquí I de B y sustituyo I de E. ¿Para qué? Para que al final yo pueda encontrar la corriente de colector y al final me quede como, me quede al final así. ¿Sí me explico? Sí, pues todo va ahora sí desde el inicio, ¿no? Que se tiene que entrar sobre la malla de entrada para la unión del emisor. Ajá. Entonces de ahí sale, ya encontré entonces el punto Q, perdón, la corriente de colector, encontré la abscisa del punto Q, perdón, la ordenada, perdón, es la ordenada, ¿ok? Entonces para encontrar el voltaje de colector emisor, ya que yo tengo la corriente de colector, entonces agarro y voy a trabajar sobre la malla de salida. Es esta de ahí, la que estoy marcando en color amarillo, ¿va? Si yo trabajo sobre la malla de color amarillo, esa que te mostré, hago LBK y yo lo que quiero obtener es el voltaje de colector emisor. Entonces, si yo hago hago análisis de mallas
de voltajes sobre esa red, voy a encontrarme con que se me va a generar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El voltaje del colector es el que quiero encontrar. Despejo de la ecuación. Ya tengo la corriente de colector previamente. Sustituyo y obtengo que los voltajes de colector emisor, sustituyo los valores y ya me da un voltaje de colector emisor. A ese le voy a llamar voltaje de colector emisor Q. Entonces, si te das cuenta, aquí ya tengo el voltaje de colector emisor Q y ya tengo la corriente de colector Q. Ya puedo graficar el punto Q. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya teniendo la corriente del voltaje ya ahí con la gráfica. Ándale, en ese instante yo ya encontré este punto. A ver si lo recordamos. Ya encontré uno de ellos. A ver. Ya encontré este punto. ¿Sí? Sí, sí, ya ahora sí con los datos de la corriente y el voltaje, ahora sí encontró el valor de Q. Ándale. Mm, ajá, ajá. Ahora, dato importante para tu análisis, vamos a denotar una resistencia teórica. A esa la vamos a llamar resistencia de CD, que es la que te estoy marcando aquí en el cuadro rojo. Esa resistencia de CD son la resistencia de colector y la resistencia de emisor. Eso nos va a servir para hacer la graficación de la recta de carga en CD. ¿Sí me explico? A ver esa parte de nuevo. Ah, ¿ya viste? Esa resistencia de CD es una resistencia teórica que se va a representar por la suma de la resistencia, o sea, es la suma de la resistencia de colector y la resistencia de emisor. Y Sí, esa parte sí lo, ok, nos va a servir para graficar la recta de carga de ese, ok. CD, ¿sale? ¿Por qué te digo esto? Porque una recta en el espacio está determinada por ¿cuántos parámetros? Está por Matemáticamente. pues un punto de salida y otro de llegada. Ajá, necesitamos dos puntos, ¿no? Sí, partida y Entonces, llegada. así es. Entonces, aquí nada más hicimos un análisis para encontrar un solo punto, que es el Q. Me falta otro. Ya Ah, sea ok. que yo, así es. Ya encontré el punto Q. Ahora me falta encontrar, si tú quisieras, ah, vuelvo. Me falta encontrar entonces el punto de saturación y el punto de corte. Ajá, Ok. ¿vale? Yo ya tengo el punto Q, me faltan estos dos para poder graficar la línea. ¿Me explico? Sí, ya le entendí. Sale. Bien, anota eso, ¿eh? Ya lo apunté, todo eso lo estoy apuntando. Aunque Dale. tenga una diapositiva, lo estoy poniendo ahí una. Ajá. Sí, porque todo eso viene en el examen, todo es que te digo, está muy complicado esta madre, perdón, está muy complicado analizar un transistor así nada más en 2 horas, ¿no? Está complicado, pero bueno, hago lo mejor posible.
Bueno, entonces continuamos. Ya una vez que encontraste todo eso, me voy a pasar a analizar ahora el transistor en CA, que es lo más complicado que hay, lo más complicado. Ok, ¿Sale? Entonces aquí nos vamos a basar en un modelo o en otro. A este modelo que tenemos acá le llamamos modelo R del transistor. Así se le modela un transistor. Otro modelo es el modelo Pi o el modelo H híbrido, que es este de aquí, te lo estoy mostrando. Son dos modelos diferentes. Ajá. Y entre uno y otro se relacionan, se relacionan por medio de esta ecuación. La resistencia que hay, la resistencia en el emisor o la resistencia H y B. Ajá. Bueno, una vez que ya te expliqué los modelos que hay, nos regresamos. Ahora, si tú partes del circuito original, al hacer análisis de CA, vamos a ver, tú tienes tu circuito así, original. Ya terminaste del análisis de CA, digo de CD. Ahora vas con el análisis de CA. ¿Qué es lo que dijimos por acá? En el análisis de CA, los capacitores de tanto de acoplamiento como de puenteo son circuitos abiertos, ¿no? sí, son cortocircuitos. Perdón, cortocircuitos, tienes razón. Y las fuentes de CD son referencias a tierra. Así es. ¿Qué quiere decir? Que ahora C1 y C2 se cortocircuita, es un cable. Ajá. Y el capacitor de puenteo es un cable, se cortocircuita a tierra. ¿Sí, sí me explico? A ver, de nuevo, esa parte. Ok. Aquí el capacitor 2, cuando tú efectúas el análisis de CA, hipotéticamente, teóricamente, el capacitor 2 es un cortocircuito, igual que C1. ¿Sí me explico? Sí, como si lo estuvieras descargando prácticamente. No descargando, es un Es un cortocircuito. cortocircuito, sí, cortocircuitando. Ajá. Te dice, y las fuentes ¿y qué le haces a las fuentes de voltaje directo? Haga tierra, ¿no? Se reemplazan por referencias a tierra. Así es, aquí vas a reemplazar por tierra. Entonces, si tú te das cuenta y vuelves a redibujar tu circuito, te va a quedar de esta forma, como esta. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tantito, es que me hablaron por radio. Venga. Ujú.
Ya estoy de regreso. ¿Ya? Sale. Entonces, al aplicar esas consideraciones en el análisis de CA, tú vas a redibujar tu circuito. Te va a quedar de esta manera. Te va a quedar... Ah, caray, ajá. La señal BI, B sub I, el cortocircuito que aplicaste, redibujas R1 a tierra. Esta, como está referenciada a tierra por el cortocircuito que hiciste, el reemplazo de la fuente de voltaje te va a quedar a tierra. R2, ajá. Vas a dibujar el transistor. Ajá, sí. Aquí en la resistencia de emisor, ¿la dibujo o no la dibujo? ¿En cuál? ¿En la resistencia del emisor? Ajá, ¿la dibujo o no la dibujo? Sí, sí la lleva, porque ahorita nada más estamos cortocircuitando los capacitores y la de corriente directa la mandamos a tierra. Todavía no Fíjate que, llegamos a los... fíjate que ese es el error que cometen varios, ¿eh? Dibujar la Tampoco. resistencia sí, dibujar la resistencia de emisor cuando tú tienes un capacitor cortocircuitando a tierra. Ok, sí, ya no la lleva, ya no tiene razón. Así es. La RE no aparece, así que lleva simplemente tierra. Sí, tiene razón. La corriente de colector, perdón, la resistencia de Sí, colector la esta sí, lleva. sí la lleva. Ajá, esa sí la lleva. Entonces, teóricamente, tu circuito está así. Y sobre ese diagrama vas a trabajar tú. Ajá. Si tuvieras una fuente de voltaje conectada, de alterna conectada, pues teóricamente tu fuente de voltaje teóricamente presenta una resistencia de salida, una resistencia de fuente. Se le modela de esta manera, como está aquí. Ah, Ajá. ok. Es lo único que cambia. Pero el circuito aquí, el circuito mostrado es el mismo. ¿Sale? Ok, permítame, estoy ahí capturándolo. Bien. Ya lo noté. ¿Sale? Otra consideración, una resistencia teórica llamada resistencia de CA teórica va a ser igual a la resistencia de colector. Ajá. Sí, fue lo que hizo mención anteriormente en la teórica, que es la... Bueno, esta es la de CD, ahora esta es la de CA. ¿Cómo aplica? ¿Es similar? Similar, pues ya te la marqué, ahí está. Es igual, ¿no? Pues algo es Es similar. igual, sí, Es es igual. similar. Sale. Entonces, por aquí de este lado, esta gráfica, esta ecuación es la resistencia, la resistencia de colector en alterna, Para la corriente. para la corriente. Y esta otra es el voltaje de corte de la línea de carga, pero ahora de alterna. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Paso 2. Necesito graficar entonces, aparecen ya dos líneas, una de carga de CA y una de carga de CD. Necesito por fuerza encontrar los parámetros, tanto la corriente de saturación en alterna
como la corriente de saturación en directa, el voltaje de corte en alterna, para obtener 3 puntos, tanto en CD, en CA como en CA. La nota importante es que tanto la característica que cuando tú trabajas un transistor, tanto en alterna como en directa, estas dos gráficas tienen como punto de intersección el punto Q, ¿va? Ok. Se intersectan, Es igual prácticamente, no es el es mismo. igual. Entonces, te voy a presentar cómo está la jugada aquí con esas dos gráficas. Es lo que tenemos ahí. La recta de carga de CD y la recta de carga de CA en color rojo. El punto Q es este que está aquí, que te lo estoy mostrando. Ese punto Q intersecta las dos gráficas. Ajá. Ok. Entonces se hace todo ese show para graficar y verificar que el transistor esté trabajando como amplificador. Que dependiendo dónde pongas el punto Q sobre la recta de carga en el CA, es como la señal de salida te va a salir. Si cortada, mochada o cortada por abajo, por arriba de la señal. Entonces tú tienes que, la intención aquí es ubicar al punto Q en una región del espacio sobre la línea de carga de CA para que tú puedas graficar correctamente la señal y no tengas cortes. ¿Sí me explico? Sí, para que salga la onda senoidal así perfecta, se puede decir. Ajá, o la señal de audio o la señal de la que tú quieras manejar. Esa es la intención. Entonces, si tú quieres manejar esa señal sin distorsiones, así se dice, sin distorsión, las ecuaciones del voltaje de salida van a ser estas. El voltaje de salida que tú vas a obtener, si tú quieres máximo swing simétrico, pues va a ser igual a 2 veces la corriente máxima amplitud por la por la resistencia de CA teórica. ¿Sí me explicó? Ok. Es como una condición, se puede decir, ¿no? Exactamente, así es. La RCA es la que te estaba mostrando por acá, es esta de aquí, ¿va? Ok. Y la máxima amplitud de la corriente, pues la vas a obtener de aquí, de esta zona. ¿Sí me explico? Sí, va completamente ahora sí, desde la cresta hasta el valle, Es completa ahora sí la onda. así es. Una vez que graficas, pues bueno, ya obtuvimos la gráfica de las corrientes perdón, de las líneas de carga tanto de CA como de CD. Ahora lo que falta es obtener los parámetros de entrada. ¿Qué tan bueno es tu amplificador? Para eso se hace el modelo, para eso ocupamos el modelo del transistor. Ocupamos el modelo H. Ajá. Quiero que sepas que la impedancia de entrada del transistor de entrada a la base, basada en el transistor, es esta de aquí, ¿eh? Ah, ok, pareciera resistencia por el símbolo. Sí, de hecho es una resistencia, es Sí, teórica. ah, ok. Sí, es la teórica, sí, cierto. Así es. ¿Ok? Y esta ecuación de aquí es la resistencia, es la misma, es el mismo modelo, pero es la RE, la resistencia de entrada a la base del transistor,
pero esto es el voltaje, la ecuación de Schottky. Así la vas a sacar, el voltaje térmico sobre el absoluto de la corriente del colector en el punto Q. Y así las vas a modelar. En este modelo, en el modelo H o modelo pi híbrido, la RE es igual a la HIV en el modelo H. Y la R es en el modelo de parámetros R del transistor. O sea, es una equivalencia, ¿va? Ese 25 milivolts es la Mil- equivalencia, dice. Sí, es el voltaje térmico que está en un transistor. Ok, La ecuación de Schottky se ocupa, ¿va? ok, de acuerdo. Entonces, de aquí para adelante, del punto 7 para adelante, ocupamos el modelo H, el modelo pi híbrido del transistor, y lo que queremos obtener es los parámetros de entrada, la resistencia de entrada, luego la resistencia de salida y luego las ganancias de corriente y de voltaje del transistor. Entonces, nosotros así como está el circuito no podemos obtenerlo directamente, tenemos que separar la entrada de salida. ¿Qué quiero decir? Para obtener la resistencia de entrada, pues yo voy a partir en dos al transistor, al modelo, y lo voy a separar. De aquí para acá es la entrada y de aquí para acá es la salida. ¿Ok? Si yo hago esas consideraciones, Ok, lo que yo observo es que tengo aquí en medio de los dos la resistencia del emisor. Entonces lo que yo hago es reflejarla, pasarla para acá, al lado de la base. Aquí, perdón, en el modelo H no te expliqué. Aquí en este punto está la base. De este lado es el colector y de este lado es el emisor. ¿Va? ok. Este símbolo raro que tenemos aquí, pues bueno, es una fuente de corriente controlada por corriente, ¿eh? Es una fuente De corriente controlada por otra corriente autoalimentada. autoalimentada, pero por otra corriente. ¿Sí me explico? Eso lo vas a encontrar en temas en temas eléctricos, en temas selectos de electrónica, en el libro de Boyle-Stat, circuitos eléctricos. Ok, Vale. Entonces, una vez que ya tenemos separada la entrada de la salida, entonces la resistencia aquí de entrada de tu circuito, pues bueno, se va a modelar por esto, por el conjunto de las resistencias de polarización, RB, la resistencia teórica HIE y la resistencia de emisor reflejada hacia la base. ¿Va? ok. Dale. Si hacemos eso, entonces la resistencia de entrada, pues bueno, mira, no te asustes, esas son ecuaciones normales. La resistencia de entrada, pues va a estar definida por esta ecuación. Ok, dale. ¿Vale? Ok. Ahora, aquí tenemos que tener una consideración. Te dice, si tú observas que la resistencia de polarización es despreciable o pequeña, comparada con el producto de la beta por la resistencia de emisor, entonces la ecuación, pues bueno, puedes despreciar todo esto en el cuadro rojo y se va a convertir en tu resistencia de entrada va a ser simplemente el valor que tú tengas en tu resistencia de base, perdón, la de polarización. ¿Me expliqué? Sí, siempre y cuando, bueno, ahí cuando está la nota, ¿no? Ajá, así es. Importante cuando tú hagas eso, ¿eh? Sí.
Sale. Ahora, si me regreso a la malla de salida, pues bueno, la resistencia de salida o la impedancia de salida va a ser el paralelo, según aquí visto, el paralelo de RC por la resistencia de carga que tú le hayas conectado a tu transistor. Ajá. Ok. Pero aparte ahí está la fuente, ¿no? Sí, es que esto, ¿cómo sale? Por medio del teorema de Norton y Thevenin aplicado ahí. Ah, ok. ¿Ya lo estudiarás? Entonces, lo que te digo es, la resistencia de salida, si tuvieras una carga, si no tienes carga conectada, o sea, si no tuvieras tú una carga RL conectada, la resistencia de salida es RC, tu resistencia de colector. ¿Me explico? A ver, de nuevo esa parte. Sí, imagínate, si tú no tienes en tu amplificador emisor común, no tienes una resistencia de carga, RL, tu impedancia de salida o la resistencia de salida va a ser igual a la resistencia de colector. Pero como aquí en el ejemplo te lo estoy mostrando o sea, por cuestiones didácticas, estamos asumiendo que tú conectaste una carga, digámoslo así, una bocina. Tu impedancia de salida va a ser igual a la RC por el paralelo de RL. Ok. ¿Sí me explico? Es lo Sí, que te estoy mostrando sí, por acá. sí, sí, ¿Va? sí, ¿Se sí, 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 entendió? entendí. Ok, ¿alguna duda que tengas por ahí? Todas dicen. Ah, mentira. Todas. No, no, mentira. A ver, No, no, no. no me digas, es que soy un mal profesor, ¿eh? No, no, no. No, sí se está entendiendo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sale, vale. Entonces ya definimos la entrada, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Más bien se llaman impedancias. Entonces cuando llega el chavo llega un chavo a presumirte con su carro que le puso sonido, pues bueno, a ver tú le vas a preguntar qué onda con tus bocinas, cuántos canales le aplicaste, con qué impedancia. Y ya vas a ver, oye, ¿qué amplificador le pusiste? No, pues le puse un amplificador tarántula, te va a decir, ¿no? Le puse un JBL, no sé, le puse un sonido Spider, pero resulta que al conectar su amplificador, resulta que no se escucha bien porque la resistencia RL, esta que te muestro, no es compatible con su amplificador. Pues ¿Sí todo me eso, explico? sí, sí lo entiendo. Y sí, me ha Eh, tocado ver sonidos que le Ajá, ponen gachos, que ¿no? sí, se escucha así todo bofo. Así es. Entonces eso pasa cuando tú conectas cargas que no van. ¿Por qué? Porque si tú no conectas una carga a tu amplificador que debe de ser, pues no le vas a transferir la máxima potencia. Entonces, ese tema es igual, lo vas a ver, la transferencia de máxima potencia en el libro de Boylestad. Ahí lo puedes leer, Ok, de acuerdo. ¿vale? Vale. Bueno, ya que una vez encontramos, rápidamente, nos quedan 15 minutos, ya que una vez encontramos, am, lo que son los parámetros de entrada y de salida, las impedancias de entrada y de salida, ahora toca encontrar los valores de la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. O sea, ¿qué quiero decir? Tenemos que encontrar la cantidad de veces que amplifica la señal de entrada hacia la salida. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sale. Entonces, bueno, o sea, la fórmula de la ganancia de voltaje, pues bueno, todo eso sale aquí de esa fórmula, ¿ok? Y de aplicar sucesivamente divisores, ahora ya no de corriente, de voltaje, sino ahora divisores de corriente sobre la malla de salida. ¿De dónde?
del circuito pi que tenemos aquí, de este circuito, de todo este circuito. ¿Sí? Sí, sí. Sale. Entonces te dice, al hacer ciertas consideraciones y al aplicar esas ecuaciones de divisor de corriente, se va a observar que el voltaje, la fórmula general, se va a observar que el voltaje, la ganancia de voltaje va a estar relacionada por esta ecuación que estoy marcando en color rojo. Es el paralelo de la corriente de carga IRC partido por la HIB más la RE. Si tú haces la consideración y observas que la HIB teórica es mucho más pequeña que la resistencia de emisor que tú tienes, pues bueno, la podemos despreciar y se va a convertir o se va a reducir a esta expresión. ¿Va? Ok. Siempre y cuando sea menor, ¿no? Lo que tiene la nota. Así es, así es. Para obtener la ganancia de corriente en el emisor común, seguimos con el emisor común. Pues bueno, la ganancia de corriente al final se obtiene haciendo igual divisores de corriente y divisores de voltaje y se expresa de esta forma, como lo que te estoy mostrando ahí en el cuadro rojo. Va a estar en función de la resistencia de polarización, la resistencia del colector y el parámetro del modelo H es HIB. Si tú llegaras a observar que se cumplen estas condiciones, entonces la expresión va a ser reducida a esta forma. ¿Ok? Ok. Bueno, ya obteniendo todos esos parámetros, pues bueno, ya puedes tú hacer tu pequeño amplificador de voltaje con transistores BJT en emisor común. Ok. Hay una práctica de eso, parece. Sí, por ahí. No, ahí nada más no en la práctica, en la tarea. Ok. En la tarea nada más es que no se las voy a complicar. En la tarea nada más es analizar el transistor en CD. Ok, está bien. Ya, su polarización es todo. Ok, de acuerdo. ¿Sale? Entonces, Sale, vale. por ahí pues ya están todas las ecuaciones del emisor común y el colector común. Ajá, hay que estudiarlas. Es prácticamente lo mismo. Parecido, ¿eh? Igual se obtiene. Te digo rápidamente, el colector común, a diferencia del emisor común, es que fíjate, la resistencia el voltaje de salida ya no está en el colector. El voltaje de salida ahora está sobre el punto, sobre el emisor. Sí, está cambiando. Está cambiando y el colector está referenciado a la tierra por medio de la fuente. ¿Va? La señal de entrada se sigue conectando a través Ese, del, ese es para el colector común, ¿no? sí, colector común. Te explico rápidamente. Sí, sí. En el emisor común, en el emisor común, ese circuito, esa configuración es valiosa porque aquí amplificamos voltaje. Aquí la ganancia de voltaje es grande. Ajá. La ganancia de corriente también es un poquito grande. Pero lo que tiene este circuito es que si tú le metes una señal de alterna con cierta fase a la salida a la salida en el voltaje de salida, lo que va a hacer es que te la va a invertir. O sea, te la va a invertir 180 grados.
¿va? Ok. Lo que tiene el colector común es, rápidamente, el colector común se utiliza porque la ganancia de voltaje es unitaria. No, no vas a amplificar corriente, digo voltaje, sino vas a amplificar corriente. ¿En la ganancia unitaria qué? La ganancia de voltaje es unitaria y la ganancia de corriente es enorme, es grande. Entonces tú cuando aplicas en cascada estos dos, lo que estás haciendo es incrementar la potencia de la señal de entrada. Se utiliza para dar potencia. ¿Sí me explico? Ok. El colector común, pues es la ganancia de voltaje es unitaria, ¿no? Ajá, y la ganancia de corriente De es grande, corriente, la ganancia de corriente es grande. es grande. ¿Sale? ¿Ok? Potencia de señal, Se utiliza en conjunto con el colector, con el amplificador colector, emisor común para dar potencia a la señal de entrada. Pues ok, bueno, ahí te pongo las ok, de ecuaciones acuerdo. para que lo analices. Vale, vale. ¿Sale? Lo que te estaba explicando es cómo conectar amplificadores en cascada. Entonces así se ve rápidamente. Voy a suponer que así se conectan en cascada, una sola fuente o varias, la señal de entrada y al final del último bloque de transistores está la salida. Y pues bueno, así se modela. Ejemplificando, por ejemplo, aquí tengo un circuito que está conectado en cascada, uno detrás de otro. Tengo aquí un emisor, aquí tengo un emisor común y aquí tengo otro emisor común. Entonces aquí lo que está haciendo es conectar por medio de capacitores, acoplando etapas de diferentes amplificadores por medio de capacitores de acoplamiento. Sí, sí ¿Sí lo lo veo ahí ves? con ahora sí, la flechita y Entonces, el análisis, si para uno el análisis te resultó un poco sí, pues complicado, sí. imagínate para dos al mismo tiempo. Está- Sí, ¿no? Entonces, ahí cuando tú analizas este tipo de circuitos, ahí es donde te van a salir las ecuaciones simultáneas, donde vas a tener que ocupar por fuerza lo que aprendiste en álgebra lineal o no sé, matemáticas 3, ¿no? Eso que me dijo de matrices, mate 3. Eso, las matrices de orden 3 para abajo. Entonces, el análisis de CD, pues se hace exactamente igual, se hace por etapas, donde esta es la etapa, donde te marco, este bloque de aquí es la etapa 1 y este bloque de acá es la etapa número 2. Entonces yo hago análisis de CD y de CA de todo el circuito, pero voy por etapas. Ok. Ajá, sí, te lo muestro. Cuando haces análisis de CA, pues bueno, ya por medio del capacitor de acoplamiento, pues ya por las reglas que te dije, ya no aparece un transistor por etapa, sino ya aparece el conjunto de los dos transistores. Y ahí es donde se complica y es donde salta el conejo. Yo es lo que estoy viendo. Ahí es donde tienes que tener cuidado, ¿eh? Y pues bueno, pero pues, siguen siendo las mismas reglas, no pasa nada. El modelo HPI del conjunto de los dos transistores ve cómo se modelan.
aquí tienes el voltaje de entrada, el colector, perdón, la base 1, el emisor 1, el colector aquí 1, la resistencia de polarización de la etapa número 2, la base 2, el emisor 2 y el colector 2. Y por aquí el pin de voltaje de salida y tu resistencia final de Igual, salida, tu impedancia. hay su fuente también, ¿no? Su fuente que... Así es, su fuente, bueno, las fuentes de corriente controladas por corriente. Ajá. Entonces por ahí muestro el cálculo de las resistencias o de las impedancias. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Ok, ya está. Sale. Pues ya damos por concluida la clase. Ok, Aguántame tantito, no te va, ya terminamos la grabación. Nada más voy a pasar el reporte, ¿va? sí, de acuerdo. Órale, pues, dame chance, no te desconectes. Sí, sí, aquí sigo.